Buen día a todos. Vamos a abordar un tema que es central en este curso, consistente en ética ambiental y sostenibilidad. O sea, las relaciones de la sostenibilidad con la ética ambiental. Para esto vamos a incursionar en algunas nociones sobre la famosa ciencia o las ciencias de la sostenibilidad. Recordemos que este tema es mitad técnico, mitad político. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de decisiones políticas, pero también de investigaciones científicas detrás. Entonces, esto lo hace aún más difícil de entender, aún más complejo que las ciencias normales que tradicionalmente hemos identificado. Bueno, hay varios estudiosos que han visto esta diferencia clara entre las ciencias normales anteriores, les llaman incluso así ciencias normales, anteriores a las ciencias postnormales, y las ciencias postnormales son precisamente de este tipo, como la sostenibilidad. ¿Por qué son postnormales? Pues porque se enfrentan a problemas extremadamente complejos, con altos escenarios de incertidumbre, con investigaciones científicas que tienen enormes dificultades para entender causas y consecuencias, y también pues porque hay muchos intereses políticos involucrados, además de los económicos, en la solución de los problemas. O sea, el tema ambiental, por ejemplo, el problema de la crisis climática o la crisis climática de escala global, es un típico problema que estudia las ciencias postnormales. Y esto quiere decir de que la enorme complejidad de intereses económicos, políticos y dificultades científicas a la hora de investigar este asunto hace que tengamos que constituir una nueva categoría que son ciencias postnormales, ¿bien? Por eso se llaman así. Bueno, por ahora vamos a mirar, ya un poco más adelante voy a explicar qué es esto de las ciencias postnormales. Por ahora voy a mirar algunos elementos previos de la sostenibilidad, que generalmente, pues, ustedes han escuchado. Bueno, las ciencias de la sostenibilidad pueden servir, obviamente, para orientar varios aspectos claves de la ética ambiental. Por ejemplo, estudian los escenarios de incertidumbre, o de alta incertidumbre. Estudian cómo, pues, científicamente. Abordan escenarios de fuertes contradicciones de intereses, sobre todo intereses económicos y políticos. Y obviamente tienen una preferencia especial, no por marginar, sino por estimular las interacciones entre los científicos y las personas. O sea, es la famosa interacción entre los expertos y los no expertos, con el fin de diagnosticar problemas y acordar posibles soluciones. Y por supuesto, se acepta varias formas o varias líneas de desarrollo de una sociedad. Está implicado en este esfuerzo, dado que para las ciencias de la sostenibilidad existen distintas maneras de garantizar el bienestar de una sociedad, es decir, estilos de desarrollo distintos para garantizar el bienestar de una sociedad. Entonces, o la vida buena, ¿no? La imagen o el modelo de vida buena de una sociedad. Bueno, de estas maneras, las ciencias de la sostenibilidad poco a poco orientan muchos aspectos, repito, claves o centrales de la ética ambiental. Si ustedes miran, por ejemplo, el dibujito que aparece allí con distintos colores, pues rápidamente van a ver que la dimensión económica, pues, está relacionada directamente con crecimiento, economía, distribución de recursos. La bolita en verde claro tiene que ver con protección de recursos naturales y la biodiversidad. La roja está relacionada con equidad, inclusión, calidad de vida. Aquí se incluye equidad de género, por ejemplo. Y la amarilla tiene que ver con el plano institucional, o sea, gobernabilidad o gobernanza, como se suele decir ahora, participación, bueno, elaboración de normas, etcétera, etcétera. La interacción de esas esferas, se supone en principio, esa intersección reflejaría
los objetos de investigación de las ciencias de la sostenibilidad, pero también reflejaría o daría lugar a las prácticas del desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible trataría de poner en equilibrio todas estas dimensiones. Y este ejercicio de poner en equilibrio obviamente sería dinámico, móvil, no sería mecánico, sino que necesitaría de permanentes ajustes para garantizar dicho equilibrio. Esto es obviamente una utopía. Entonces ahora sí veamos un poco en detalle. Hay autores que consideran que el equilibrio de estas dimensiones es imposible. O sea, que el desarrollo sostenible es como una contradicción en los términos. Es como decir círculo cuadrado. O sea, no es posible desarrollar en general una sociedad y al mismo tiempo que sea sostenible. Hay autores que alegan pues, eso. Uno de ellos es Martínez Alier, por ejemplo, un autor bastante reconocido en este campo. Y otros, por supuesto, que se oponen a este tipo de nociones de equilibrio. O, por supuesto, hay otros autores que defienden la posibilidad de que estas dimensiones entren en un proceso de interacción equilibrada. O sea que el desarrollo, entendido como crecimiento económico y otros elementos, ¿no? Pero más o menos adjuntos al crecimiento económico, sí es compatible con la sostenibilidad ambiental. Lo defienden y dicen que esto es un proyecto obviamente de largo aliento, en resumen que es un proyecto civilizatorio que toca a toda la humanidad, por decirlo rápidamente, y que efectivamente es un sueño posible que esto se puede hacer. Bueno, entonces, como ven, el debate es bien difícil, no se resuelve ni siquiera en un solo marco teórico, no se resuelve con un modelamiento biomatemático, por ejemplo, que es la aspiración de muchos, ¿no? De modelar si es cierto, si es efectivamente así, de que desarrollo y sostenibilidad no se pueden armonizar. Bueno, sigue siendo un asunto que se debate, ¿no? Me refiero a un modelamiento que demostraría que no es posible esta armonización, ¿no? O que sí es posible, ¿no? Un modelamiento científico en general. Entonces, seguimos en este debate, no podemos resolverlo aún. ¿Qué sabemos, no? Por ahora, lo que sabemos, yo ya les he mencionado de manera muy sugerente, pero no he entrado en profundidad. Sabemos que dentro del desarrollo sostenible uno puede percibir o distinguir varias formas de desarrollo sostenible, que incluso van debilitando la noción de desarrollo que hay dentro de este concepto. Entonces, por ejemplo, se habla de sostenibilidad débil, que más o menos pues, equivaldría al desarrollo sostenible que nosotros conocemos, ¿no? Existe sostenibilidad fuerte y existiría sostenibilidad súper fuerte. La súper fuerte tendría que ver básicamente con una protección estratégica de bienes ambientales que no se permitirían explotar y que se preservarían a largo plazo. O sea, es una sostenibilidad más dura, mucho más dura que la anterior. Pero bueno, más adelante nosotros vamos a ver en detalle estas nociones, pero para que vea que la discusión ha permitido dar incluso a gradaciones, a niveles de jerarquías del desarrollo sostenible, ¿no? Que va repito, desde la sostenibilidad débil hasta la sostenibilidad súper fuerte, donde ya el desarrollo es puesto en cuestión, ¿no? Bueno, rápidamente para darles un ejemplo, Joan Martínez Alier, el que les acabo de mencionar, propone para las sociedades industrializadas, propone no crecimiento, sino decrecimiento. O sea, que las sociedades industrializadas no deben seguir creciendo económicamente a las tasas que tienen, sino que poco a poco deben ir relajando la tasa hasta llegar a cero. Es decir, crecer con tasa cero, ¿no? Me refiero a tasa real, ¿no? Y que con los recursos disponibles a hoy, etcétera, sería posible seguir manteniendo el bienestar o los estilos de vida que tienen ellos. Bueno, de crecimiento Ojo, y esto aquí es muy importante. Se ha propuesto de crecimiento por los grandes teóricos del tema, no para nosotros, no para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pobres, como marginados, etcétera, del tercer mundo. Se ha propuesto por los grandes teóricos es para los países desarrollados, el decrecimiento. Esto es muy importante, porque aquí en Colombia no se entiende por qué
trataron de distribuir las responsabilidades por igual, pero es que ni siquiera los teóricos han sostenido eso. Colombia, como emite tampoco, es apenas 0.4% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, si no estoy mal. Pues obviamente que no tiene el mismo peso, importancia de las responsabilidades a nivel mundial, porque emite muy poco. Y además es un país pobre. Bueno, los grandes teóricos del tema no meten en los ritmos de decrecimiento o en las soluciones de decrecimiento, no meten a los países pobres. Meten es a los países industrializados, a los países ricos. Ellos son los que deben entrar en procesos de decrecimiento. Nosotros tenemos un margen muy amplio para seguir creciendo económicamente, alcanzar ciertos niveles de bienestar y, claro, cumplir con unos objetivos de transición energética, eso sí. Pero no nos pueden poner en el mismo nivel de responsabilidad. Por tanto, estos países ricos son los que deben entrar en decrecimiento. Sería un absurdo. Y eso, el presidente actual, las ministras, etcétera, de medio ambiente, en realidad no han estudiado a fondo toda la matemática que hay detrás del asunto del decrecimiento. O sea, no es así como lo plantean, de que somos igualmente responsables. No, eso no es así. Y nosotros tenemos un hueco para crecer y necesitamos un hueco para crecer económicamente usando energías fósiles y obviamente energías alternativas, que en proporciones mucho menores, por supuesto. Entonces, los países ricos sí tienen que entrar en decrecimiento según la teoría, ¿no? Bueno, esa aclaración yo quería hacerla porque en realidad se ha especulado mucho sobre el asunto. Bueno, entonces, es importante que ustedes lo tengan presente. Bueno, las ciencias de la sostenibilidad, como les digo, pues obviamente tiene una epistemología detrás. Obviamente da soporte al desarrollo sostenible, a la teoría y a la práctica del desarrollo sostenible. Esta epistemología, bueno, aclarando que la epistemología es la teoría de validez de un enunciado científico. La epistemología nos permite decir si un enunciado científico es válido o no, o si en general un enunciado teórico puede considerarse válido o no. ¿Válido cómo? Válido científicamente, ¿no? Eso es lo que estudia la epistemología básicamente, la validez de los argumentos científicos. Entonces, claro, tiene una epistemología, es una epistemología más o menos complicada, que en principio ha sido estudiado por muchos autores, por supuesto, Fontowitz y Ravets. Son dos autores que han trabajado mucho el tema, se reconocen por investigar teóricamente el asunto y tener varias publicaciones que han usado las ciencias de la sostenibilidad. Son epistemólogos de este asunto de la sostenibilidad. Bueno, si ustedes miran la gráfica que les aparece ahí en la página 24, pues van a encontrar una figurita con una serie de puntitos de distintos colores. Rápidamente, para que ustedes vean cuál pues, es el campo de trabajo de las ciencias de la sostenibilidad, son básicamente las que tienen que ver con el puntico de color negro. Ahí aparece ciencia posnormal, punto negro de la diapositiva. ¿Cuál es ese punto? Ese punto es justamente un sitio donde tenemos altas incertidumbres de las ciencias o altas incertidumbres por el comportamiento o la naturaleza de los objetos de investigación. A ver, por ejemplo, nosotros no sabemos qué va a pasar con los mercados futuros. Nosotros no sabemos con exactitud qué va a pasar con la crisis climática. Es decir, cuál es el momento cero o el momento de no retorno del colapso de la atmósfera. No sabemos, por ejemplo, el momento cero en el que una pandemia nos va a destruir. No sabemos en qué momento colapsará la bolsa de Nueva York o yo qué sé, o de Tokio. No sabemos un montón de cosas. No sabemos cómo va a actuar en general cada ser humano en sus interacciones, ni siquiera en un instante dado. Hay muchas cosas que son impredecibles y todas estas hay que tenerlas en cuenta para estudiar la sostenibilidad o para estudiar las realidades de la sostenibilidad. Entonces son escenarios de incertidumbre altos, muy importantes, pero también son escenarios en los cuales las decisiones que se toman son altamente conflictivas o potencialmente conflictivas. Es decir, por ejemplo, prohibir el asentamiento de un complejo hotelero en una isla es altamente conflictivo, porque los pobladores reaccionan en contra de eso, porque se promete empleo,
o porque los interesados en la economía del turismo pues van a presionar a la población para que lo acepten, porque los gobiernos pueden estar coaligados con los empresarios para que se haga el negocio hotelero. Hay miles de razones y son cosas altamente conflictivas. Empezando, bueno, pues por toda la economía del carbón o la economía del carbono. La economía en general está carbonizada. Es decir, buena parte de la actividad económica tiene que ver con combustibles fósiles. O sea, es tocar el centro del desarrollo capitalista. O sea, es el combustible del desarrollo capitalista. Entonces, si yo cuestiono esta fuente energética, pues estoy cuestionando, podría estar cuestionando el modelo civilizatorio del capitalismo. Entonces, por supuesto que esto es altamente conflictivo, no se resuelve fácil, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la ética que tiene que ver ahí? Pues prácticamente que lo que estamos diciendo, los que estudiamos un poco este tema, es que la ética es la salvación. Así de simple. Porque la ética, y sobre todo la ética ambiental, es la única que ofrece mecanismos de autorregulación o de autocontrol. Así de simple. O sea, la ética tiene que ver es con nuestra capacidad de autorregularnos, no de que nos manden, no de que nos vigilen, nos digan qué hacer, sino que nosotros por esfuerzo propio, por introspección, por reflexión propia, empezamos a notar empezamos a decidir de que necesitamos autocontrol. Y prohibir o abstenernos de ciertas acciones, por ejemplo, las acciones contaminantes, ¿no? Y eso, en principio, es lo que creemos que nos salvaría de una crisis civilizatoria, como por ejemplo el colapso de la química en la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, no es banal, no es menor el hecho de la ética aquí. O sea, parece ser, a mí, en mi opinión, usted no puede obligar a la gente en general a hacer un modelo de cambio de civilización, eso es muy difícil. Entonces, quizá la ética sea la única esperanza, porque es una vía de autocontrol, ¿no? Y enseña a autocontrolarse, ¿no? O enseña a autorregularse. Entonces, por eso es tan importante la ética en este asunto, ¿no? No necesita de policía, de vigilancia ni de castigo. Uno mismo toma las decisiones con responsabilidad, ¿bien? Y de acuerdo a qué marco de responsabilidad, al que ya vimos de Hans Jonas. Respetar la vida en todas sus formas para garantizar, obviamente, el futuro de la especie humana y el futuro del medio natural. Entonces, no es una cosa menor. Bueno, como pueden notar, pues, por ejemplo, en el circulito azul, tenemos el típico campo de la investigación científica. O sea, allí las incertidumbres tienden a ser bajas, el nivel de intereses que están en juego tienden a ser bajos. Voy a ponerles un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo pongo a prueba una nueva tecnología en un laboratorio, la testeo y encuentro que esa tecnología es absolutamente ineficiente, no se puede aplicar. Bueno, no pasa nada. Los intereses de juego no son altos, las incertidumbres de esa realidad pues son bajas porque yo tengo control de la tecnología en un laboratorio. Este es el típico ejemplo en realidad de las universidades. Las universidades tienen baja conflictividad y tienen realidades muy controladas, ¿no? Frente a muchos temas, ¿no? Incluyendo el pedagógico, el de la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, no, sobre el tema no nos hacemos muchos líos. Si usted ve, por ejemplo, el circulito rojo, está relacionado, por ejemplo, con el proceso de elaboración de normativas ambientales. Allí, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Pues tenemos niveles de certidumbre más o menos bajos, pero tenemos altas conflictividades por los intereses que hay en juego. O sea, una normativa ambiental sabe en principio que puede resolver un problema de contaminación, mejorando la tecnología o colocando una depuradora. O sea, sabe cómo resolver la realidad de la contaminación. O sea, tenemos unos escenarios de incertidumbre más o menos controlados, pero los intereses en juego son muy complejos porque toca empresarios. Afecta los intereses o afecta los planes de los empresarios, ¿no? O de gremios económicos. Entonces, son fenómenos típicos donde empieza a haber resistencia. O si ve, por ejemplo, el circulito amarillo, que tienen que ver con escenarios de alta incertidumbre, tienden a tener, ¿no?, alta incertidumbre en la realidad, pero con conflictos de intereses más o menos bajos.
Es decir, la complejidad o la conflictividad de los intereses en juego son más o menos bajos. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, diagnósticos médicos. Los diagnósticos médicos se enfrentan, por ejemplo, a unas enfermedades sistémicas, unas enfermedades difíciles, multicausales, complicadísimas, no se sabe cuál es la causa o la estructura de causas, etcétera, etcétera, que hay detrás de una enfermedad. Es una situación típica, y el nivel de conflictividad o de los intereses que están en juego pues es bajo porque toca al grupo familiar, toca incluso solo al paciente. Es decir, son típicos escenarios donde no se sabe bien cómo es la realidad, ¿no?, de una patología, y los intereses en juego son bajos, ¿no? Los conflictos en juego, los intereses en conflictos tienen en realidad una escala pequeña, se reduce por la escala familiar. Eso es otro fenómeno típico, ¿no? Entonces, estas diferencias, ¿no?, las pueden ver ya claramente con el circulito negro que les pongo allí, que tiene que ver con los típicos problemas de la sostenibilidad, y es que son conflictos o intereses en juego muy altos y escenarios de incertidumbre muy altos respecto a los demás que les acabo de describir. Bien, entonces, este es el esquema conceptual de las ciencias postnormales, y es el fundamento, está la epistemología de las ciencias de la sostenibilidad, y a su vez estas ciencias de la sostenibilidad son el fundamento de todas las teorías y prácticas del desarrollo sostenible, de lo que ustedes les enseñan a diario y lo que van a ver en las normativas, etcétera, etcétera. Bien. Y obviamente también es el fundamento de la gradación de tipos de sostenibilidad débil, fuerte y superfuerte, ¿no? Que incluso niegan el desarrollo. Cuando llegamos a la sostenibilidad fuerte, pueden negar el desarrollo mismo, o el crecimiento económico, por ejemplo, para ponerlo de manera muy gráfica. Bien, entonces, al respecto no vamos a decir más, vamos a pasar a la lectura. Muchas gracias.